Bueno, en esta segunda clase vamos a hablar de tórax normal y la semiología torácica. Primero tenemos que tener en cuenta algunas de las consideraciones técnicas, como por ejemplo si la placa está completa, si está centrada, si está bien penetrada y si está bien inspirada. Normalmente la placa se toma desde atrás hacia adelante, ¿sí? Se toma una placa de frente a una distancia de 1,80 m aproximadamente, y esto es para que el corazón, la imagen de la silueta cardíaca, sea similar a el tamaño real del corazón, que tiene un tamaño parecido al de un puño. Decimos que la placa está completa cuando nosotros podemos ver desde las articulaciones acromioclaviculares hasta los senos costofrénicos, que son estos piquitos que ustedes ven aquí abajo. Está bien centrada y no está rotada cuando el paciente puede apoyar bien los dos hombros sobre la placa radiográfica y no tiene algún defecto o alguna escoliosis o algo que le impida apoyarlos. Por lo general, las personas cuando tienen una placa centrada, vamos a ver que las clavículas están al mismo nivel y están equidistantes y con la misma inclinación. Cuando la placa está rotada por algún problema, como una cifoescoliosis o algún problema en particular de la persona, vamos a ver que aparece rotada. Las clavículas aparecen a distinta altura y con distinta angulación. Está bien penetrada cuando nosotros podemos ver las primeras vértebras, sobre todo más o menos hasta donde está la horquilla esternal, hasta donde está por lo menos esta articulación entre el esternón y las clavículas, ¿sí? Hasta ahí está bien penetrada. Si estuviera quemada, significa que tiene mucha intensidad del rayo y que está muy penetrada, y vamos a ver entonces vértebras casi hasta abajo donde tenemos el corazón. Y si está muy velada, la vamos a ver muy blanca y no vamos a ver las primeras vértebras torácicas, que son las que vemos aquí. Está bien inspirada. Las placas se toman en inspiración. Se le pide al paciente que inspire profundamente y que retenga el aire, se saca la placa y luego puede expirar. Cuando expira y saca todo el aire de los pulmones, la placa no la podemos tomar en expiración, salvo que necesitemos una placa por un neumotórax. Cuando yo necesito tomar una placa en un paciente que tengo sospecha de neumotórax, como el neumotórax es aire que tenemos entre la cavidad pleural, las dos hojas pleurales, ahí sí le vamos a pedir que expire todo el aire, es decir, que largue todo el aire de los pulmones y sacamos la placa en expiración, pero solamente para neumotórax. Normalmente la placa se toma siempre en inspiración. Cuando está bien inspirada, cuando el paciente retiene gran cantidad de aire en sus playas pulmonares o los campos pulmonares, vamos a poder contar 10 espacios intercostales, ¿sí? Cuando podemos contar 10 espacios intercostales, significa que la placa está bien inspirada. Si estas 4 consideraciones técnicas son correctas, entonces está bien evaluar la placa. También tenemos otras incidencias, la anteroposterior, la lateral, la oblicua, que por lo general es para ver los ápices de los pulmones, y en expiración, que era lo que estábamos explicando recién en casos de neumotórax. Hay que tener en cuenta cuáles son las estructuras anatómicas normales y las imágenes específicas de las placas. Vamos a ver los huesos, las partes blandas, el cuello, el mediastino, el corazón, la silueta cardíaca es muy importante, los vasos y los bronquios principales, los campos o playas pulmonares y el diafragma, que ya pertenece a la parte abdominal. Entonces, principalmente nosotros vamos a tener la vena cava superior con las venas yugulares y las afluentes, y la vena cava inferior. Tenemos la silueta cardíaca, ¿sí? Aquí está representada la silueta cardíaca, los ilios pulmonares, y también vamos a poder ver en muchos casos cómo se divide, o sea, la tráquea, cómo se divide en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Recuerden siempre que anatómicamente el bronquio derecho es un bronquio mucho más corto, más ancho y más vertical, de modo que
cuando uno hace una aspiración de un cuerpo extraño, por lo general, o cuando hacen una neumonía aspirativa, por lo general se va a ubicar siempre en el bronquio derecho o del lado derecho de los pulmones, es decir, en el pulmón derecho. Entonces, aquí tenemos la imagen de la tráquea, ¿sí? Tenemos la carina, que es donde se produce la división de los bronquios, el bronquio derecho, que es mucho más corto, ancho y vertical, y el bronquio izquierdo, que es más finito y es más alargado y tiene una curva, ¿sí? No es tan vertical como el bronquio derecho, que es mucho más ancho y corto y alargado y vertical. Las clavículas, estos que vemos aquí son las apófisis espinosas de las vértebras, la articulación esternoclavicular. Luego tenemos los cilios pulmonares, ¿sí? Donde vemos la salida de las arterias pulmonares. Tenemos también la silueta cardíaca con ventrículo derecho y aurícula derecha, la vena cava inferior, la vena cava superior de este lado. Aquí tenemos el diafragma por lo general de este lado, del lado derecho, está un poquito más ascendido por el hígado, los senos costofrénicos, la cámara gástrica, cuando el paciente está de pie, la cámara se ve oscura, ¿sí? Porque no vemos el contenido. Si el paciente está acostado, por lo general no se ve la cámara gástrica, ¿sí? Aparece todo como una imagen radiopaca. Estructuras importantes que tenemos que tener en cuenta, el botón aórtico, que es este botón que se ve aquí, ¿sí? El botón aórtico pertenece al callado de la aorta. Después aquí tienen bronquio izquierdo, bronquio derecho, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Y estas son básicamente las estructuras más importantes que ustedes tienen que recordar. Vamos a hablar un poquito de qué imágenes son normales y qué imágenes son patológicas. Imágenes patológicas tenemos principalmente de dos tipos, las imágenes alveolares y las imágenes intersticiales. Una imagen alveolar es una imagen parecida a una nube o a un copo de algodón. Si ustedes ven aquí, las imágenes alveolares son imágenes que tienen bordes irregulares, poco definidos, y semejan un copo de algodón o una nube. Son imágenes que tienden a coalescer. Las imágenes intersticiales son imágenes que se producen en el intersticio del pulmón cuando tenemos ocupado el intersticio con cualquier material o con gérmenes. Esto se produce muchas veces en las neumonías atípicas, ¿sí? Se produce también en las EPIC, que son las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas, también conocidas como fibrosis, y tienen distintos patrones: lineal, reticular, nodulillar, retículo nodulillar, panal de abejas. Ya los vamos a ir viendo cada uno de ellos. Luego hay algunas imágenes como el signo de la vela tímica, que es lo que vemos aquí, esta forma de velita de velero o de barco, es propia de los niños, que es la sombra del timo. El signo de la silueta es el más importante, que es el signo de la silueta cardíaca. Hay un signo que se llama signo del broncograma aéreo, del cual vamos a hablar bastante, que está presente en las neumonías típicas con síndrome de condensación y bronquio permeable. Luego tenemos también otra patología que es la del hilio oculto. Cuando yo tengo un mediastino ensanchado o cuando tengo alguna infección importante o cuando tengo un tumor, por lo general el hilio no lo puedo ver bien definido. Entonces, las imágenes alveolares se ven como nubes o como copos de algodón. Estas ocurren cuando el alvéolo está totalmente invadido por cualquier tipo de sustancia y es una imagen típica que se ve en la neumonía típica con síndrome de condensación. También la podemos ver muchas veces en lo que es el edema agudo de pulmón cardiogénico o en la atelectasia. Lo que se describe es una imagen algodonosa condensada.
Las imágenes intersticiales son imágenes que no ocupan el alvéolo, sino ocupan el intersticio, que es todo lo que rodea a los alvéolos. Lo que se ve es una imagen de pulmón sucio o en vidrio esmerilado o vidrio deslucido, también se llama, y tienen distintos patrones, es decir, así es como se ve, esto es un vidrio esmerilado de verdad, y estos son los distintos patrones que podemos encontrar: lineal, reticular, reticular de tipo panal de abejas, nodulillar o retículo nodulillar. Imágenes alveolares las vamos a ver como síndromes de condensación, dijimos en atelectasia, en neumonía típica y en edema agudo de pulmón cardiogénico, y las imágenes intersticiales son más típicas de las neumonías atípicas, por gérmenes raros o por virus o por hongos, como por ejemplo algunos gérmenes, micoplasma, clamidia, coxiela, legionela, y en las fibrosis o enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Acá tienen el característico panal de abejas que suelen aparecer en las neumonías por legionela, son muy destructivas, y estas son las reticulonodulillares, ¿sí? Pueden ser virales, pueden ser por micoplasma, por clamidia, por virus incisional. Generalmente ya vamos a hablar de neumonías, pero las neumonías atípicas suelen ocupar ambos campos pulmonares. Aquí tenemos una imagen alveolar, ¿sí? Es un síndrome de condensación. Esto es una neumonía clásica o típica con síndrome de condensación, o bien podría ser una atelectasia del lóbulo superior, y esta es una imagen intersticial. Como ven ustedes, es mucho más desorganizada y por lo general es bilateral. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar principalmente nódulos, sobre todo en pacientes fumadores, nódulos de pulmón solitario que hay que estudiarlos y hay que hacerle seguimiento para ver si luego desarrolla un cáncer. Cavernas podemos encontrar, como en el caso de una tuberculosis que no ha sido tratada y que está muy avanzada. Podemos encontrar también masas o nódulos distintos, quistes. Los quistes tienen una pared propia muy finita y contenido líquido. Abscesos. Aquí tenemos una imagen de un quiste hidatídico, tiene una pared un poquito más gruesa, ¿sí? Los abscesos por lo general tienen un nivel hidroaéreo, van a ver una parte oscura y una parte blanca. Podemos ver estas imágenes que se llaman ensuelta de globos, estas son metástasis. Esto se ve mucho en oncología. Los pacientes con cáncer que hacen metástasis pulmonares tienen esta imagen que se llama suelta de globos. Es bastante similar a la neumonía por COVID que estamos viendo ahora, una imagen muy parecida. También puede ser que encontremos bullas, sobre todo en los pacientes fumadores, los pacientes EPOC. Las bullas son como grandes burbujas de agua, de aire, que las vamos a ver oscuras en el ápice del pulmón. También se pueden llegar a ver algunas imágenes mamelonadas, que ahora vamos a ver bien qué es. Calcificaciones, a veces en la aorta, ¿sí? El signo del calcio de la aorta, que muchas veces indica la disección de la aorta. Y otros hallazgos raros, como por ejemplo que el paciente tenga una dextrocardia, es decir, que tenga el corazón del lado derecho y no del lado izquierdo. Acá lo vemos, es una dextrocardia, esta es la cámara gástrica, y aquí tenemos el otro diafragma. Así que aquí sabemos que es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Bueno, así se ve una caverna tuberculosa, por ejemplo. Estas imágenes así oscuras que están aquí son cavernas tuberculosas, ¿sí? Y esto es una imagen típica de un absceso. ¿Ven? Lo que yo les explicaba recién era una cavidad preformada que se infectó, se abscedó, y entonces tiene un nivel hidroaéreo. Esto es lo que vemos. Acá tenemos imágenes de quistes. A veces, cuando no estamos seguros si esto es una masa tumoral o si es un quiste, se pide la tomografía, y en la tomografía se ve el contenido líquido del quiste y la pared finita. Es un quiste. Estas son las bullas. Acá en la tomografía se ven mejor. Las bullas, generalmente en pacientes fumadores, es bastante común
que las bullas se abran y se rompan hacia la pleura y causen un neumotórax espontáneo. Aquí tenemos nódulos, los nódulos son pequeños, por lo general miden unos 3 centímetros. Las masas, cuando ya son estructuras más grandes, que miden más de 5 centímetros, y podemos tener imágenes mamelonadas, ¿sí? Que tienen bordes irregulares y tienen calcificaciones adentro. En general suelen corresponder a neoplasias malignas, ¿sí? A cáncer, pero hay una imagen así mamelonada que se le dice de palomita de maíz o de pochoclo, que es la del amartoma, que es un tumor benigno del pulmón. El signo de la silueta habíamos hablado en el video anterior. Tenemos signo de la silueta negativo y signo de la silueta positivo. Positivo cuando borra el contorno, positivo cuando borra el contorno y negativo cuando no lo borra y me permite ver y diferenciar las dos estructuras anatómicas que se superponen o que no se superponen, están en distinto plano o que tienen distinta densidad. Entonces, signo de la silueta positivo, yo puedo ver el contorno, perdón, negativo, y positivo, el contorno está borrado. Luego tenemos otro signo que es el signo de la S de Golden, que es esta S itálica o S invertida, ¿sí? Acá lo vemos también en la tomografía, que es el típico signo de la telectasia del lóbulo superior por compresión de alguna masa tumoral o porque se ha tapado un bronquio fuente y entonces colapsó este lóbulo. Atelectasia es el colapso del alvéolo. En las neumonías típicas con síndrome de condensación, nosotros podemos ver la sombra del bronquio permeable, como se ve aquí. Este sería el síndrome de condensación, esta condensación radiopaca que vemos aquí arriba de la cámara gástrica. Y esta sombra oscura es el bronquio permeable, que lo vemos mucho mejor en la imagen de la tomografía. Entonces yo tengo una neumonía con síndrome de condensación, que es una neumonía típica, y el signo del broncograma aéreo, que siempre lo vamos a encontrar en las neumonías típicas. El signo de la vela tímica, que es normal en los niños, no es patológico. El signo del hilio oculto, aquí no podemos ver los hilios porque tenemos un mediastino ensanchado, puede ser que haya algún tipo de infección o que haya ganglios infartados, es decir, aumentados de tamaño, o que haya nódulos o masas tumorales. Acá tenemos algunos signos que son los signos de neumoperitoneo, que tenemos el signo del aire creciente, ¿sí? Vemos aquí esta media luna oscura, aquí también la vemos, signo de aire creciente, el signo del diafragma continuo, que por lo general se dibuja una línea oscura que hace que se vea el diafragma de forma continua, ¿sí? Y también la V aortodiafragmática. Es una V que se forma entre la línea del diafragma y la aorta descendente. Otros signos es el signo cérvico-torácico. Nosotros tenemos que poder ver las vértebras cervicales, ¿sí? Y las primeras vértebras torácicas. A veces no se ven porque quizás tengo nódulos en la tiroides o algún bocio muy importante o un linfoma, o puedo tener cáncer, algún nódulo maligno o benigno. Puedo tener muchas cosas. El signo del pico yuxtafrénico normalmente suele ser un signo que aparece acompañando a la telectasia del lóbulo superior, y es este pico que se aparece en forma de tienda o de carpa arriba del diafragma. Es por la tracción que ejerce al colapsar el lóbulo. Estos son los signos semiológicos de TEP, que a veces son muy preguntados en los exámenes. Tenemos las líneas de Fleischner, que son atelectasias laminares, que suelen aparecer en la base del pulmón. La joroba de Hampton, que por lo general se ve mejor en el perfil, ¿sí? Son masas o cuñas que aparecen, que son zonas de infarto pulmonar.
El signo de Paya, que es el engrosamiento de la arteria pulmonar por la presión que hay una hipertensión pulmonar importante. Y el signo de Westermarck, que es la oligoemia focal, que es esta imagen oscura que se va a ver en los ápices de los pulmones. Esto se debe a la falta de lo que es perfusión y ventilación. Después tenemos lo que es el índice cardiotorácico, que se mide teniendo en cuenta el ancho total, ¿sí?, de la caja torácica, y de la línea media tenemos que medir la línea media hasta la aurícula derecha y la línea media hasta el ventrículo izquierdo. Entonces, esto sería la línea media hasta el límite de la aurícula derecha, que es A, la línea media hasta el límite del ventrículo izquierdo es B, y el ancho total, que es C. Perdón. A más B dividido C nos tiene que dar un coeficiente de 0,50. De todos modos, la cardiomegalia siempre se ve a simple vista, ¿sí? No hace falta hacer esta cuenta porque, bueno, una cardiomegalia siempre aparece en una radiografía de una manera bastante notoria. El pedículo vascular es muy importante para saber si tenemos un mediastino normal o un mediastino ensanchado. Lo normal es que mida entre 5, no más de 6 centímetros como máximo, y es el ancho que hay entre la arteria subclavia, la vena subclavia, la vena cava superior y la subclavia, la arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces, volvemos. Vena cava superior y arteria subclavia izquierda. Este ancho entre ambas no puede exceder los 5 o 6 centímetros como máximo. Cuando tenemos un mediastino ensanchado es un mediastino patológico, y ya después, cuando veamos la clase de mediastino, vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de un mediastino ensanchado. Bueno, aquí termina la segunda clase y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.